mintió para dar con su paradero y de paso para poner en duda la reputación. Muy buenas noches y bienvenidos a Los Informantes. Soy María Elvira Arango y aquí estamos como siempre, como todos los domingos, con 3 grandes historias. Han pasado solo 25 días y la tragedia cada vez se hace más difícil, más triste. El 24 de junio, un doble terremoto magnitud 7.2 y luego 7.5, separados por apenas 15 segundos, sacudió violentamente Venezuela. Centenares de edificios completicos cayeron sobre gente que comía, dormía o simplemente veía un partido de fútbol durante un tranquilo y soleado festivo. El primero en llegar a La Guaira, la zona más devastada, no fue el Estado, fue Evercelis, al mando de un grupo de rescatistas voluntarios que no han dejado de buscar entre los escombros. El cuerpo humano tiene en promedio entre 4.5 y 5.5 litros de sangre, según la edad, la estatura, el peso de cada persona. Y la hemofilia es la enfermedad que impide que la sangre se coagule. Una cortada mínima o un golpe que para cualquiera sería insignificante puede terminar en una verdadera tragedia. La vida de una madre que vive a la sombra de su hijo y un grito de auxilio por un medicamento. El azul está en todas partes, en el cielo, en el mar, en las montañas que vemos a lo lejos. Y sin embargo es uno de los colores más escasos y más difíciles de encontrar en la naturaleza. Es el santo grial de los colores. Desde los egipcios hasta los incas, para la humanidad fabricar el pigmento azul ha sido todo un desafío. Pues la noticia que faltaba, la respuesta siempre ha estado aquí en Colombia, en nuestras narices. Empecemos. Las imágenes del terremoto en Venezuela bien parecen los restos de una larga guerra, solo que los muertos que se cuentan por miles. Y la devastación sucedió en un poco más de un minuto por un sacudón de tierra. José Monsalve recorrió con Evercelis los escombros que dejó el edificio donde una mujer atrapada esperaba escuchar la voz de su hija, al hombre que pasó 36 horas de pie, preso entre el concreto y el instante en el que el propio Ebert, agotado al límite, estuvo a punto de morir. 2 semanas después del terremoto ya no buscan vivos, sino muertos, pero ellos siguen ahí, cumpliendo con su misión. Ese rostro entre que está desorbitado, como que no crees lo que pasó, pero veíamos el edificio caído, un edificio de 7 pisos y personas gritando que los ayudaran. Recuerdo muy claramente la imagen de un señor, un gordo sin camisa, que me dice: mi esposa está atrapada, mi esposa está aquí. Vamos a reevaluar cada uno de los edificios que tenemos en el sector. Evercelis es un héroe no condecorado. Su equipo fue el primero en pisar La Guaira, la zona más devastada por el doble terremoto el 24 de junio. Inmediatamente desplegamos al equipo en todo ese edificio y bueno, tuvimos la oportunidad de salvar. Ahí salvamos a 4 personas en ese edificio y una mascota, pues. Ahí, en ese primer edificio, casi sepultada entre los escombros, estaba Anaí, la esposa del hombre que les suplicaba ayuda. Si mal no recuerdo, creo que Anaí estaba en el piso 4 o 5. Ellos estaban acostados, estaban viendo televisión, lo que nos reporta el esposo. El esposo se para, creo que es al baño, algo así que me comentó, y en ese momento ocurre el terremoto. ¿Okay? Él logra salir con su hija, pero Anaí queda atrapada bajo los escombros. Estos topos hurgaron entre ladrillos y pedazos de concreto hasta dar con ella y la contactaron. Dale, Anaí, dale, aguanta, Anaí, ya saliste, no jodas. Tu hija te está esperando aquí abajo. Sí, tenía una herida a nivel abdominal, no comprometedora, estaba en un área, wow, de muy difícil acceso. De hecho, tuvo que invertir mucho tiempo en tratar de romperlo alrededor para que ella pudiese salir, porque estaba muy difícil la condición donde estaba atrapada. Ya te vamos a atender la herida, olvídate la herida. Desde el minuto 0 se jugaron la vida.
La tierra todavía crujía. Requerimos casi 3 o 4 horas para poder sacarla de donde estaba. Fue un trabajo bien arduo porque fue en momentos del sismo. Recibimos varias réplicas dentro de esa estructura que estaba muy inestable. Nadie imaginaba la dimensión del cataclismo. Quedó registrado en cámaras de seguridad de edificios que ya no existen. El terremoto arrancó a las 6:04 de la tarde, cuando muchos veían el partido Brasil versus Escocia. De repente, durante 23 segundos, el suelo se onduló con violencia, magnitud 7.2. Los edificios se bambolearon, la gente gritaba espantada. 15 segundos después llegó lo peor. Un segundo terremoto de magnitud 7.5 que duró 35 segundos. Fue más largo, más fuerte y más superficial, apenas 10 kilómetros de profundidad, es decir, por todo lado más catastrófico. Entonces los edificios que ya había maltrecho la primera sacudida se desplomaron vencidos con incontables personas aún adentro. La bomba atómica sobre Hiroshima liberó unos 15 kilotones de energía. El doble sismo de Venezuela liberó el equivalente a 242 bombas como esa, 3.6 megatones de energía sísmica irradiada en apenas 74 segundos. 74 segundos de catástrofe. Llegar hasta acá fue una travesía. El aeropuerto de Maiquetía, la puerta de entrada a Caracas, quedó destrozado por el sismo. Solo reabrió parcialmente días después para vuelos de ayuda humanitaria. En uno de esos llegamos nosotros. Y es que el terremoto golpeó a un país que ya estaba de rodillas, con instituciones rotas y la economía por el suelo. Aquí la ayuda no fluye, se abre paso entre escombros que no son solo de concreto. Y por eso, voluntarios como Ever, que cuando no está en acción es panadero, cargan sobre sus hombros lo que el Estado no puede. A Ever el terremoto lo pilló en Caracas, como casi siempre en lo suyo, terminando un curso sobre cómo rescatar rescatistas. Casualmente estamos en una capacitación, estamos con un conjunto de bomberos hermanos en el Grupo de Rescate Metropolitano de Caracas. Estamos haciendo una especialización en lo que era rescate de rescatadores. De inmediato hicieron lo que se debe hacer ante un terremoto. Se agacharon, se cubrieron, se sujetaron, guardaron la calma y pasado el rudo zarandeo, tomaron sus equipos y se pusieron manos a la tragedia. Nuestra primera respuesta fue colocarnos los cascos e inmediatamente salir a evaluar el entorno. Cuando salimos con las motos de allí, nos conseguimos el primer edificio que había colapsado completamente su fachada. Había mucha conmoción, mucha gente en las calles, mucha gente gritando, mucha gente corriendo. Seguimos avanzando, nos conseguimos un edificio que sí había colapsado ya en la parte frontal. Tuvimos que ingresar al edificio y en ese momento rescatamos a las 5 primeras personas. Eso fue en Caracas, donde una decena de edificios fueron afectados, pero el desastre se concentró abrumadoramente acá, en La Guaira, a 25 kilómetros de la capital. Nos comienzan a llegar los rumores, porque no tenemos información oficial, de que La Guaira había sido muy afectada. Pues. Nosotros salimos como ese equipo de reconocimiento hacia La Guaira y llegamos al primer... Pues, sí. De hecho, ya a las 9 de la noche ya nosotros estamos aquí en La Guaira prestando nuestra primera respuesta. Fue así como Ever y su equipo fueron los primeros rescatistas en llegar a La Guaira. Salvaron a varios vecinos y a Anaí en el edificio Ritamar. Continuaron, pero pronto se toparon con un dilema, una encrucijada de vida o muerte. Teníamos una estructura colapsada donde habíamos localizado a 3 niños. Teníamos contacto con ellos, hablábamos con los niños, los escuchábamos, pero no los podíamos localizar. O sea, sabían que estábamos ahí, pero no los encontrábamos. Y eran, placas como de, 40, 50 centímetros de concreto. Reventamos casi 5 placas, recuerdo. Y no conseguimos los niños. Y los escuchábamos, como decirte, de aquí a donde está esa piedra. Y no los podíamos conseguir. Extremadamente frustrante no poderlos rescatar, ¿no? Y escucharlos, sobre todo con niños. En un terremoto, la ventana de vida son las primeras 72 horas. Pasado ese tiempo, cada sobreviviente rescatado es un milagro. El tiempo que pasa es la muerte que se expande. Es duro tener que abandonarlo en ese momento, pero quedarnos ahí significaba que personas que tuviesen chance de ser salvadas, de repente no pudieran ser rescatadas porque no íbamos a llegar a tiempo. Entonces tuvimos que tomar la decisión de dejarlos a ellos ahí y continuar. Y creo que fue la mejor decisión que tomamos, porque eso nos permitió después rescatar a todas las otras personas que rescatamos con vida. 3 voces de niños bajo el concreto y la obligación de seguir adelante. Yo no hubiera podido con eso. Pero ellos sí, marcaron las coordenadas donde estaban los niños y las transmitieron a otro grupo de rescatistas que confiaban llegarían después con mejores equipamientos. ¿Cómo estás tú?
¿Estás al lado del armario? Nos llegó la satisfacción que después a la mañana siguiente, a las 6 de la mañana, nos llegó el reporte que habían rescatado a los niños. No los rescatamos nosotros, pero bueno, por lo menos otro grupo de compañeros los lograron rescatar y bueno, eso nos dio un alivio. Continuaron en su misión, aunque ya era de día, seguían casi a ciegas. Tú no te veías ni la palma de la mano. La oscuridad dentro de la infraestructura era absoluta, pues teníamos que guiarnos con linternas, con la poca iluminación que llevamos en mano y bueno, tratando de hacer los planos mentales de cómo era la estructura para poder tratar de localizar a las personas, ¿no? Además, en un terremoto los conductos de agua, gas y cañerías se despedazan, así que esta gente trabaja entre oscuros amasijos de hierro y escombros. Ya lo vemos ya. Sí. Donde es difícil respirar. Hola, tranquilo. Poco a poco, Miguel. El caso de Miguel no se nos va a olvidar porque es poco probable que entre tanto destrucción la persona quede de pie. Pero él quedó atrapado de pie y entonces rodeado una pared por un lado, el muro por otro lado y todo le cayó encima. O sea, quedó de pie y todo le cayó a los lados. ¿Okay? Y quedó en esa posición. Prácticamente se vinieron 5 pisos del edificio encima de él. Dile, chamo, que no gaste energía, ¿viste? Miguel quedó atrapado de pie como preso en un tubo con el agotamiento que implica estar erguido sin poder sentarse. Así estuvo 36 horas, una tortura. Llegaron a él por arriba, pero no podían sacarlo. Tenía los pies enredados en varillas retorcidas. Tú puedes, Miguel, tranquilo. Habilidosamente Mauro logra abrir el boquete un poco más y como Miguel estaba atrapado en los pies, lanzó uno de los rescatistas de cabeza, de la técnica que va en contra de cualquier cosa, pero en ese momento lo que te importa es salvar la vida, ¿no? Así fue, un socorrista atado de pies bajó de cabeza y en paralelo a Miguel. Llegó hasta sus tobillos, cortó las varillas y lo liberó. Fueron horas de empeño. Hoy es tu cumpleaños, Miguel. Volviste a nacer, mi niño. Gracias. Papá estaba con nosotros en todo momento dándonos apoyo. Entonces cuando sale, pregunta por el abuelo y cuando el papá, bueno, entra en crisis y bueno, se desborda completamente. Pero lo importante fue que salió ileso completamente. Volviste a nacer, Miguel. ¿Qué duda hay? Los rescatistas hacen un trabajo más que arduo. Soltamos a uno, salvamos a uno y continuamos en otro, y soltamos a uno y continuamos en otro, y así vamos a lo largo del tiempo, pues. No pierde la noción del tiempo. ¿Y los primeros días trabajaron de Seguido. full time, de corrido, cuánto tiempo? Seguido, estuvimos 5 días sin parar. De hecho, yo en 5 días dormí 20 minutos. Es tanto la adrenalina que te da, el querer ayudar a la gente que te olvida de ti mismo. Y eso a veces nos afecta, ¿no? Porque cuando viene el agotamiento es total. ¿Okay? Pero bueno, la satisfacción es enorme, ¿no? Poder decir, mira, llegamos a La Guaire, salvamos vidas. Ese agotamiento extremo casi le cuesta la vida. Buscaba víctimas en el esqueleto de un edificio cuando una ráfaga de réplicas obligó a evacuar. Todo su equipo salió, menos él. Sus piernas le decían, no podemos más, jefe. Cuando me fui a mover, las 2 piernas se me calambraron y bueno, neutralizado allí, pues tuve que pasar la muerte cerca. O sea, porque estamos trabajando en una zona súper colapsada, súper pequeña, que sabíamos que podía desprenderse cualquier escombro y quedabas aplastado en ese momento. Y bueno, en ese momento me la vi chiquitica, pues digo, y hasta aquí llegué. Como dice Padura, para este tipo de hombres cualquier día es bueno para morir en la arena. O sea, no fue nada más que la réplica, es que se te desprendieron escombros, es que te cayeron encima y es que tú ves que, bueno, la vida se te pasó por el frente. Ever se arrastró con los brazos como si alara su propio cuerpo sin vida y así salió, claro que tarde, cuando el momento crítico ya había pasado. 2 semanas después del terremoto, ya solo queda atender sobrevivientes y recuperar los innumerables cadáveres. A Ever no lo tumbó el cansancio, ni la muerte que rozó de cerca. Lo derrumbó otra cosa, una escena que lo atormenta. Wow, es que han sido tantas, porque no te hablo de una sola, sino varias. Hace poco vimos una donde al momento que movieron una placa estaba el papá, la mamá y los 3 hijos en el medio, encima de una cama, frente a un televisor. Fallecidos. Esa fue una escena dantesca que yo creo que nos ha intimidado a todos, ¿no? Nos ha afectado a todos, ¿no? O sea, uno aquí trata de hacerse fuerte con lo que mira, pero bueno, inmediatamente te afecta, pues. La palabra terremoto significa movimiento de tierra, se parece a la palabra terror. Apartamento por apartamento, vamos rincón por rincón, asegurando que no haya personas fallecidas en esos espacios. Dependemos mucho también de la interacción con las personas de la comunidad, de los sobrevivientes de este edificio, que toda esa información es clave para nosotros asegurar de que no quede nadie bajo los escombros. Buscar a los desaparecidos del terremoto es ahora la misión que los ocupa, una labor sobrecogedora. Ok,
aunque suena cruel, las moscas nos ayudan a determinar dónde podemos conseguir los cuerpos. Son moscas que tienen unas características bien especiales que únicamente van a donde están los humanos, los restos humanos. Pues. Entonces, de cierta forma, ellas nos dicen dónde podemos localizar a los humanos. Acompañamos a Ever a una de esas tantas edificaciones en ruinas. El edificio Costa Dorada, de 18 pisos. Aquí, al menos 3 cadáveres esperaban ser recuperados. Y creo que estamos en una estructura que está bien comprometida. Mucho cuidado. Si yo digo salir... Claro, claro. Ok, muy pendiente. Entre los escombros comprobamos que nada de lo que nos contó era exageración. Ok, cuidado ahí. Estamos en todo el quiebre del colapso. Ay, yo siento que el hijo puta se está moviendo. Nos recomienda guardar distancia para evitar que las placas cedan con el peso. Tenemos toda la placa encima. Si hay un olor, pero muy tenue. Si están, tiene que estar hacia abajo. ¿Qué quiere decir nariz? Aquí ni por el carajo, ¿viste? ¿Se alcanza a ver algo? No, pero sí percibo un olor muy tenue. Eso me indica que sí hay, pero posiblemente esté hacia abajo. Para intentar llegar al punto se abre paso entre apartamentos hechos añicos. Se siente miedo y desolación. Caminábamos sobre lo que días atrás fueron hogares. El problema no es este, el problema son las que están arriba. Si se llega a desprender una, va a caer donde estamos nosotros, güey. Y cualquier movimiento que le hagamos a esta placa, se va a desprender. ¿Por el olor puede percibir que estamos próximos? Sí, estamos cerca. No tan cerca, pero sí tenemos cuerpos aquí. En buena parte de La Guaira huele a muerte. Entre los edificios es peor y es un olor que no se olvida. Fíjate, esto que estamos haciendo aquí, tenemos que hacerlo en cada uno de los edificios. Ubicar los cadáveres por este sector es imposible, pero Ever no se da por vencido. Vamos a tratar de entrar por el piso abajo para ver qué... Nos movemos a otra planta, a lo que queda de otro piso. Yo voy a romper aquí y buscar entrar, pero tenemos el vacío y el riesgo de colapso. Entonces, por lo menos ahorita todavía no podemos entrar a recuperar estos cuerpos. Entre los desaparecidos de este edificio está Víctor Mesa, un niño con autismo. Su padre puso anuncios y pasa constantemente en busca de noticias. La última que se pierde es la esperanza y la fe, y esa la tengo intacta, la tengo intacta. Y hasta que no se me demuestre lo contrario, mi hijo está vivo, ¿me explico? Hasta que no me digan que aparezca el cuerpo del niño. La fe de este papá me desarma. Frente a tanta muerte es lo único que sigue en pie. Adentro, Ever continúa la búsqueda. Ve, José, el problema que tenemos ahorita, para entrar a esa zona donde estamos localizando los cuerpos, fíjate la placa que tenemos hacia la parte superior. ¿Qué pasa? Si eso no estuviese allí, ya nosotros hubiésemos ingresado. Pero el problema es que tenemos eso ahí y hemos tenido movimiento. No sé si percataste que hace rato el edificio se mecía. Se mueve, o sea, tenemos movimiento en el edificio. Entonces, es colocarnos mucho riesgo mientras que eso esté allí, pues. Los cimientos retorcidos indican el vaivén que tuvo el edificio. Y fíjate la torsión que tuvo después del movimiento que tuvo el edificio posterior a esto. Estos patrones no son normales en un colapso. Esto es un patrón que te dejó el sismo secundario. Y yo siento que esto se mueve. Sí hay movimiento, Sí. Por eso es que hay que ir con mucho cuidado, con mucha precaución. Tiene un vaivén, ¿no? Sí, por eso es que no nos atrevemos a ingresar a extraer esos cuerpos. Los rescatistas deben ubicar los cubículos de los ascensores y revisar que no haya víctimas allí. Se han conseguido personas en las cabinas de los ascensores, ¿no? Que siempre buscamos, no siempre caen. Fíjate, en este caso la cabina estamos en un piso, creo que 8. Afortunadamente no hay nadie. Las moscas y la putrefacción hacen el panorama más tétrico. ¿Sabes qué huele muy similar? El cerdo. El cerdo descompuesto. Huele muy similar al humano. Unos pisos más arriba, más moscas y olores nauseabundos. ¿Ves lo que te decía, la comida descompuesta? Sí. Que te da ese falso positivo que huele muy asqueroso, pero muy similar. Pero el tipo de mosca es distinto. Cuando llevamos una mosca de cadáver humano, te voy a ir para ¿Y usted diferencia las moscas? Sí, son las moscas que buscan los cadáveres humanos, son como azules, mucho más grandes. Al pasar tantos días, esa carne se descompone, obviamente se pudre, cae gusano y genera un olor. ¿Okay? Ese olor a mortecina, ese olor por el cual nosotros detectamos, en determinado momento nos da lo que nosotros llamamos falso positivo, pues. Este rescatista de 45 años lo ha visto todo. Es socorrista desde los 14, más de 30 años salvando vidas en los peores desastres de su país. En Venezuela prácticamente he estado casi todas las grandes tragedias que hemos tenido. Muchos de las grandes emergencias a nivel nacional hemos estado presentes, hemos tenido la oportunidad de estar presente a lo largo de estos 32 años. Su esposa y su hijo mayor también son rescatistas, pero ni con tanta experiencia había visto algo como esto, la peor catástrofe en un siglo en Venezuela.
Tras él, fueron llegando brigadistas de todo el mundo para ayudar. Uno de los peores desastres que he visto cuando he compartido con otros compañeros de otros países que vemos lo mismo. O sea, primera vez que vemos tanta destrucción por un terremoto en una extensión pero tan grande y que donde afectó tantos edificios. Porque no son solamente las casas, sino son muchísimos edificios y donde gran parte de los edificios colapsaron y los que no colapsaron quedaron completamente destruidos, como en el caso donde estamos ahorita. En 2008, Ever y otros colegas fundaron con las uñas este grupo de 63 brigadistas, el Grupo de Rescate y Operaciones Especiales Caricuao, la zona de Caracas de donde vienen. ¿Por qué salvavidas usted? ¿Para qué se juega la vida salvando a otras personas que ni conoce? Mira, yo creo que se lleva en la sangre, no sé si es de repente un propósito que Dios me puso a mí y después lo tuve que compartir con mi familia, ¿no? Mi vida se basa en esto. ¿Y no ganan salario? No, absolutamente nada. Aquí nuestro salario es las gracias de una persona, la gratificación de ver un animal que de repente rescatamos, verlo vivo y liberarlo en un ambiente para que pueda seguir. Ese es nuestro salario. Y eso vale más que el oro, como te lo decía al principio. El terremoto deja cerca de 5.000 muertos según el gobierno venezolano. La ONU calcula hasta 50.000 desaparecidos. Ever y su equipo, por su parte, han rescatado a una veintena de sobrevivientes y recuperado más de 80 cuerpos. Hoy necesitan con urgencia vehículos y uniformes. Los que tienen están acabados de tanto uso. Que al haber un sismo, lo peor que tú puedes hacer es correr. ¿Okay? Lo primero que hay que hacer es protegerse. Venezuela tardará años en levantarse. Según la UNICEF, 680.000 niños necesitan ayuda para seguir adelante. Son ellos mismos quienes algún día tendrán que reconstruir este país. Las brigadas de rescate voluntario sobreviven de donaciones para tener equipos, gasolina, vehículos y comida en el terreno. Apoyarlos es literalmente ayudar a salvar la próxima vida. El próximo domingo, otra gran historia sobre el cataclismo en Venezuela. No se vayan, los espero después de comerciales. La mamá que regresó al colegio y se convirtió en la sombra de su hijo con hemofilia. Ya nos vemos. La hemofilia es una enfermedad huérfana de alto costo que le impide al cuerpo coagular la sangre. Entonces una caída, un golpe o un empujón puede ser fatal. Natalia Fernández vive con miedo de que algo le pase a su hijo. Es que hasta el colegio puede ser peligroso. Y se convirtió en su sombra. No lo desampara ni de noche ni de día. Héctor Córdoba lo acompañó a clases y fue testigo de la lucha que libra esta mamá para que a su hijo no le pase nada y para que no le falte el medicamento. La hemofilia es un trastorno de coagulación, o sea, no coagula bien la sangre. Lo que hace el factor es sostenerlo para que la persona lleve una vida un poco normal. ¿Por qué un poco normal? Porque es que tenemos que ser conscientes que un golpe cráneoencefálico es la muerte para él. ¿Usted cree que si Nicolás no recibe el medicamento en 2 meses? Yo digo que me muere porque en 2 semanas, mire cómo es lleno de morados. ¿Para qué me voy a poner yo a decir, no, sí, él va a aguantar? No, es que yo que lo estoy viviendo en carne propia sé cómo es la situación con el niño. Natalia Fernández es la mamá de Nicolás, un niño que nació con hemofilia, un trastorno que le impide la sangre coagular y que en Colombia afecta a más de 3.200 personas. La misma enfermedad que tenía Kevin Acosta, el niño de 7 años que murió en febrero porque su EPS dejó de entregarle el medicamento. Natalia no quiere que eso le pase a Nicolás, por eso cuenta su historia. Y yo creo que me cuente de Nicolás, cuando era pequeñito. ¿Tuvo una niñez normal? No, no tan normal. ¿Por qué razón? Vea, Nico nació el 21 de marzo del 2014. Ajá. Todo iba muy bien hasta que cumplió los 7 mesecitos. Empezó a llenarse de morados y era amarillo y los labios pálidos. El médico pues lo examinó y le mandó una serie de exámenes. En la clínica central le tomaron la muestra de laboratorio. Bueno, la señora me dijo, sosténgale el algodón. Pero cuando menos pensé, empapado de sangre y empezó de un momento a otro a crecer el bracito. Nicolás tenía 7 meses cuando empezaron los morados, en los brazos, en las piernas. Su cuerpo se fue llenando de manchas sin que nadie supiera por qué. Una muestra de sangre común y corriente le hizo una herida que no paraba de sangrar. Fue la primera vez que una aguja le entró al brazo y la primera señal de que algo andaba mal. Luego vino lo más duro. Hubo un momento de que el niño, en vez de mejorar,
iba mal. Era tanto el cansancio mío, tanto físico como emocional, que yo me arrodillé en ese momento y yo le dije, Señor, tenga misericordia de Nicolás, si se lo ha de llevar, lléveselo, pero no lo haga sufrir. Entonces hubo un momento que el niño hizo como un sonido como cuando se van a ir, o sea, eso es extraño. Y ese aparatico se iba, iban 3 rayitas y se iba. A un momento a otro yo sentí el bujido del niño y dijo, se lo llevo. Mentiras, es como si al arrodillarme y pedirle a Dios misericordia por Nico, ese aparato volvió. En medio de lo que parecía su último suspiro, los médicos le confirmaron a Natalia que su hijo tenía hemofilia tipo A severa, la forma más grave de la enfermedad. Y lo que pasa es que me vuelve la sangre líquida como el agua. Por un simple corte me sale mucha sangre y para eso es el factor 8. ¿Y duele? Un poquito. Nicolás tiene 12 años y está en séptimo en el Colegio Rufino José Cuervo Centro de Armenia. Su cuerpo no produce una proteína llamada factor 8, la que hace que la sangre forme la costra que detiene un sangrado. Pues yo creo que sí soy como un huevo porque, a ver, por un mínimo golpe, así sea una pequeña cortadita que yo no tenga el medicamento, pues me puede salir demasiada sangre y pues me tendría que ir a UCI. Si yo me pego en la cabeza, pues me muero. Un golpe en la cabeza puede matar a Nicolás. Por eso, desde hace 8 años, Natalia lo acompaña al colegio y no lo suelta ni un solo día. ¿Y usted está todo el día acá? De 6:30 a 1:25. Hago acompañamiento sombra hace 8 años, desde transición. O sea, ¿usted cuida a Nicolás desde todo el día? Sí, de 6:30 a 1:25. Venimos acá y luego en la casa porque pues me toca a mí. Natalia llega temprano al colegio, pone la alarma a la hora del cambio de clase y cuando suena, lleva a Nicolás entre el tumulto de un salón a otro, para que nadie lo tumbe por accidente en las escaleras. Nico empezó a estudiar acá en el Rufino Centro desde transición. Y al día siguiente me mandaron a llamar. Que sí, que el niño podía estudiar, pero que había una condición. ¿Qué posibilidades hay de que haya una enfermera o un acompañante o usted venga a acompañarlo? Y yo decía, ¿cómo hago, Dios mío? Me tocó a mí. ¿Cómo es el acompañamiento sombra ahorita que ya está grande? Gracias a Dios, no se avergüenza de mí. Ella no me está sobreprotegiendo, sino que me está protegiendo y les está ahorrando un problema a los otros. ¿Cuándo cree usted que va a soltar a Nicolás? Yo aspiro que ojalá de 14 años él ya se pueda defender. Natalia sueña con que a los 14 pueda soltarlo, que Nicolás aprenda a defenderse solo y que nadie más tenga que decirle cómo criar a su hijo. ¿Cuál es el llamado suyo? Primero, concientizar a la gente, que dejen de... ¿Se siente muy señalada, Natalia? Tanto juzgamiento. A mí me da como una rabia, como una indignación cuando le dicen a uno, es que usted lo sobreprotege. Pero yo fui la que viví muchas cosas amargas. Imagínate, yo no disfruté a mi hijo, yo tuve que estar en un hospital. Natalia llora de rabia cuando le dicen que exagera, que es una mamá sobreprotectora. Después del colegio, Nicolás vuelve a la casa donde vive con ella y con su abuela. Prende el iPad, juega o hace tareas. Sabe que tiene una enfermedad huérfana como miles de personas en Colombia y por eso se cuida. ¿Cuántas personas viven en Colombia con enfermedades huérfanas o raras? Tenemos en Colombia un registro obligatorio de pacientes con enfermedades huérfanas. Hoy, ese registro tiene 104.000 personas vivas padeciendo una enfermedad huérfana. 104.000 personas están registradas en Colombia con una enfermedad huérfana. Pero según Luz Salazar, directora de ACOPEL, la Asociación Colombiana de Pacientes con Enfermedades de Depósito Lisosomal, el subregistro podría llevar la cifra real hasta 1 millón de personas. Entre ellos están los pacientes con hemofilia, 1 por cada 10.000 nacimientos. Tan pocos y tan costosos que en la fila del sistema de salud suelen quedar al final. La palabra hemofilia es amor a la sangre. La hemofilia es un trastorno de coagulación en donde las personas que se cortan no le para el sangrado. Es decir, los vasos se vasoconstriñen. Pero usted necesita tapar eso, entonces llegan unas
las plaquetas, que son como unos ladrillos, pegan, pero usted necesita que estén pegados. Entonces hay unas proteínas que son como el cemento, que son los factores de coagulación y hacen que se formen en la costra. Entonces, si un paciente hemofílico se corta, el coágulo se forma, pero la sangre, como esa pared no se pega, se rompe y sangra, entonces se puede desangrar. O si sangra cerebralmente, pues se va llenando de sangre y se muere. Lo que el doctor Sergio Robledo Riaga, presidente de la Liga Colombiana de Hemofílicos, quiere decir es que en una herida normal las plaquetas se pegan como ladrillos y hay unas proteínas que funcionan como el cemento. A Nicolás le falta ese cemento. Por eso, una cortada que en cualquier otra persona se cierra sola, en él sigue sangrando. El medicamento es lo que hace la diferencia entre la vida y la muerte. Mire, en términos sencillos, un hemofílico grave sin tratamiento tiene un promedio de vida de 12 años. Una hemofilia con tratamiento tiene la misma sobrevida de la familia, que no es sana. Es decir, si en la familia mueren de 100 años, él puede vivir 100. Es la vida normal, ¿no? Si se cuida, si tiene las precauciones, si no le da pues por ser boxeador ni cosas de esas. Nicolás intenta hacer su vida tan normal como puede. No es boxeador, pero tampoco puede hacer esas cosas que parecen tan comunes en cualquier niño. Yo no puedo jugar fútbol primero porque es un poquito arriesgado para mí, porque es demasiado de impacto. El ciclismo lo puedo hacer un poquito porque si lo uso muy seguido me empiezan a aparecer morados. Lo dejé montar bicicleta con su casquito y lo hacía día de por medio, pero en vigilancia mía, porque él no se puede dejar solo. El niño me llamó y me dijo, mamá, no puedo sostener la pierna así, me duele horrible. Y lloraba, no consentía ni que... Se le inflamó toda esta rodilla, la del lado izquierdo, de inmediato para el San Juan de Dios. O sea, Nicolás no se golpeó, no se cayó. Simplemente en la bicicleta este movimiento perjudicó su rodilla izquierda. El cuerpo de Nicolás es tan frágil que una simple montada en bicicleta lo mandó derecho al hospital. Un golpe leve le deja morados, las encías le sangran sin que se haya golpeado y hasta el calor le puede provocar una hemorragia nasal. Para que eso no pase, le aplican un medicamento con el factor 8 que su cuerpo no produce. Un tratamiento que, según Natalia, puede costar más de 24 millones de pesos al mes. Entre más peso y talla, altura tengan, aumenta la dosis. Por ejemplo, Nicolás va en 1.500 unidades de factor 8. Este factor cuesta más de 2 millones. Son 3 ampollas, son 6 millones. En el mes serían 24 millones. Si usted multiplica esos 24 millones, al año son 288 millones. Sin este medicamento, los síntomas aparecen muy rápido. Se llena de morados. Empezó ya, póngale, eso fue un miércoles, ya el viernes empezó con morados. ¿Y son morados que empiezan a aparecer como hematomas? Hematomas y en todo el centro se va haciendo como una bolita dura. Cuando no tengo el medicamento, pues me empiezan a aparecer de uno por uno del morado. Y después, si pasa mucho tiempo, puede que pues haya un derrame interno. En el peor de los casos, un golpe puede causar un derrame interno, como le pasó al pequeño Kevin Acosta. Recibía su medicamento cada 28 días. La última dosis le llegó el 14 de diciembre del 2025. 17 días después, la IPS que se lo entregaba terminó su contrato con la nueva EPS. Kevin pasó 2 meses sin el factor. El 8 de febrero se cayó de una bicicleta y se golpeó la cabeza. Lo atendieron en Palestina, luego en Pitalito, luego en Bogotá, donde murió el 13 de febrero. Doctora, si Kevin hubiera recibido el medicamento a tiempo, ¿su historia hubiera sido diferente? Yo pienso que sí. Ese medicamento lo hubiera protegido en el momento de caerse. Quizás no hubiera tenido la hemorragia en esas dimensiones que la tuvo. La verdad es que se nos murió un niño que no debía morirse porque venían parando por el sistema de salud. El presidente Gustavo Petro y el ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo dijeron que la familia era la primera responsable de prevenir el accidente por dejarlo montar en bicicleta. Pues en primer lugar, obviamente, la familia. Si se educa más, pues está en mejores condiciones de prevenir. Si un niño hemofílico no se le deja subir a la bicicleta, pues tiene menos riesgos.
Un mes después, la Procuraduría concluyó lo contrario. Kevin murió por negligencia de la nueva EPS, que no le giró a tiempo los recursos a la IPS que lo atendía. ¿Qué tan difícil ha sido para usted, Natalia, tener que enfrentarse al sistema de salud en los últimos años? Salud este año me puso a padecer. Cuando me fui a investigar, no, que es que hay problemas administrativos. Y yo decía, pero ¿cuál negligencia es esta? Por culpa de problemas administrativos me van a dejar el niño morir entonces. Nicolás ni siquiera está afiliado a la nueva EPS, está en Asmedsalud. Y aún así, este año pasó 2 semanas sin su medicamento. Yo lo admiro porque él, a pesar de su enfermedad, él se ríe, él goza, él es diferente, él no se queja. Mira el día que tuvimos esa circunstancia con la EPS, 2 semanas sin medicamentos, lleno de morados. Y llega y se reía que es que tranquila más, si me tengo que ir para donde San Pedro, pues me voy. Por allá le consigo uno, o sea, esa actitud de él. Y yo por allá lloraba, pues para que él no me viera. Nico, ¿ya ha pensado qué quiere ser cuando sea grande? Quise ser médico sobre lo de la hemofilia porque yo ya sabría qué sería eso, porque yo ya lo estaría experimentando qué es eso. Nicolás quiere ser médico para entender lo que le tocó vivir y para que a otros niños y a otras mamás una enfermedad huérfana no les cueste la vida. Nicolás lleva casi un mes sin recibir su medicamento. No ha podido volver al colegio. Se pasa el día en la cama porque casi no puede caminar. Su mamá pide una sola cosa, que por favor le entreguen el factor 8 antes de que su historia termine como la de Kevin. Los espero después de comerciales con la sorprendente historia, el descubrimiento del azul en Colombia. Ya nos vemos. Fabricar el pigmento del color azul, el más escaso en la naturaleza, siempre ha sido un gran reto científico. Pues después de años de búsquedas y experimentos, un grupo de colombianos encontraron en nuestras selvas una fuente inagotable del que es considerado como el santo grial de los colores, una fruta que permitirá teñir el mundo entero de azul. Simón Posada y el misterio del color más lindo del mundo. A veces hasta lloraba por cuidar los colores, por pedirle más colores a mis padres, y yo los cuidaba mucho y los gastaba hasta el final. El último pedacito que quedaba lo volvía granito y lo aprovechaba hasta el máximo. Carlos Jacanamijoy es uno de los artistas vivos más importantes de Colombia. Y como todos los nacidos en este país, empezó su carrera artística con una cajita de colores en el colegio. Los colores son maravillosos, siempre me han gustado los colores. Los de barrita, los de lápiz. Y para él, por un tema de salud, los colores son muy, pero muy importantes. Yo nací sin sentido del olfato. Yo no tengo el sentido del olfato. Entonces yo creo que por eso me gustan mucho los colores. Y me toca, por supervivencia, sentir los colores. Sus obras están en grandes colecciones privadas y en varios de los museos más importantes del mundo entero. Nació hace poco más de 60 años en un pueblo del Putumayo conocido como Santiago, donde vive la comunidad indígena Inga, que son, a su vez, descendientes de los incas. Entonces tiene muchos azules. El azul, incluso la palabra azul no la tenemos. En el quechua de pronto se perdió en algún lado. El rojo, otros colores sí existen. O por ejemplo se dice puca. El verde se dice chilca, que tiene que ver con las plantas. Hay varios colores que se dicen, pero el azul extrañamente no se dice. La naturaleza está llena de colores. Se conocen más de 300 tonalidades de verde, más de 100 de rojo y cientos de amarillos. Pero en la naturaleza, el color azul es escaso. Un pigmento azul, no creo, no sé, la verdad no sé, pero es difícil, ¿no? Cuando niño a Jacanamijoy le daban un remedio de color azul. Hay un purgante que se llama azul tuxto. Tuxto es flor, que es un purgante maravilloso, es espectacular para la limpieza del cuerpo y todo eso. Pero el azul prácticamente no existe en la naturaleza. Además del cielo azul, unos cuantos minerales y algunos pájaros, hay muy pocas cosas de color azul en la selva. Los humanos siempre han pintado los ríos y los mares de color azul, pero el agua en realidad no tiene ningún color.
Entonces a veces creemos que si nos lanzamos a una piscina sentimos y creemos que sentimos el azul. Sentimos es el agua, que es cristalina, pero no, el agua de un río tiene muchos colores, no es azul. Quizá por eso, por esa escasez, es que el color azul es tan llamativo y seductor. Yo creo que si a un niño le sueltan colores en el piso y que pinte, el primero que va a coger es uno azul. Pero es como intuitivamente. Es igual, creo yo, al miedo congénito que tenemos a la muerte y a la oscuridad. Es en el mismo sentido que tenemos una atracción por el azul, por la luz, cuando sale el sol, decimos qué día tan bonito. Hakan Amijoy ha usado el azul muchísimas veces en su obra, casi que por una atracción natural, casi sin proponérselo. Muchos cuadros míos creo que son azules incluso. No me había dado cuenta, pero sí, entre azules y verdes, sí, los colores primarios. En la antigüedad, en Egipto y en América, el azul se obtenía de una planta conocida como añil, que se fermentaba y se pisaba, pero era un proceso muy tóxico. En el siglo XX fue sintetizado en Europa a partir del benceno, abaratando su producción. Así terminó la búsqueda vegetal del color azul, hasta ahora. De hecho, los griegos no tenían cómo definir el color azul. Teniendo un mar azul, como el mar del Mediterráneo, teniendo un cielo azul, y en la Edad Media el azul se reservó para la Virgen María. Era un color sagrado y siempre le ha rodeado un halo de extraño, de algo raro, exquisito. El profesor Luis Fernando Echeverri es químico farmacéutico de la Universidad de Antioquia y desde siempre había estado enterado de las dificultades de encontrar el color azul en la naturaleza. Profe, ¿por qué el azul es tan escaso en la naturaleza? Porque es un color que tiene que absorber determinada radiación del sol, muy específica y muy estrechita. Por eso muy pocas sustancias tienen la capacidad de absorber la radiación y reflejar ese color azul. Son muy poquiticas. Entonces, ¿se puede decir que el azul es el color más difícil de conseguir? Yo sí diría que como color primario es el más difícil. El profesor Echeverri encontraría una de esas sustancias escasas casi por casualidad. Hace muchos años, dictando un curso, unos estudiantes en una salida de campo trajeron unas frutas de la jagua de Ibirico. De hecho, el nombre de ese pueblo se debe a que había allí muchas jaguas. Y ellos me mostraron esas frutas y me mostraron las manos manchadas, las manos oscuras, negras, la cara. Donde había tocado la fruta, estaban manchados. La jagua es un árbol de más de 15 metros de alto, de la que los pueblos indígenas han sacado una fruta que les servía para pintarse la cara e irse a la guerra. Así como está este color, se va tornando todo. Cogí por azar en el laboratorio, hice unas mezclas, saqué un color azul que me pareció bonito y lo guardé. 15 años después vino una trabajadora de una empresa local a tomar un curso conmigo y me contó una problemática que tenían. Pero para explicar el problema, ¿quién mejor que Nicolás Koch Duque, ingeniero civil y presidente ejecutivo de una empresa de Medellín llamada Ecoflora? La idea vino de un asesor, un consultor alemán que nos estaba acompañando en un programa de asesoría. Un día me dijo: Nicolás, si encuentran un azul natural, la sacan del estadio. Ese es el santo grial de la industria mundial de alimentos. Nicolás se quedó con esa idea durante años en la cabeza, hasta que la respuesta se le apareció en un mercado. Yo iba con mucha frecuencia al Chocó y un día domingo en una plaza de mercado, caminando, vi una fruta que nunca antes había visto y me llamó la atención. Y le pedí a una mujer indígena que la tenía que la abriera. Yo nunca había oído hablar de la jagua, la partió en dos y en pocos segundos apareció en una pulpa blanca unas vetas azules que me hicieron conectar con ese momento en el que esa persona me había hablado de esa gran oportunidad. Entonces, una empleada de Ecoflora conoció al profesor Echeverri y encontraron una mina inagotable de oro azul en la fruta de este árbol. Una fruta que siempre había estado ahí, pero que nadie había mirado de manera comercial. Podemos y esperamos tener el Mediterráneo y el mundo entero con azul de jagua de Colombia para el mundo. Todo empieza siendo un jugo de fruta, pero para que funcione, la fruta debe estar verde. Si la fruta se madura, pierde la propiedad de dar el pigmento azul. Y luego ese jugo lo procesamos, hacemos una reacción con un aminoácido. El producto principal es el jugo de la fruta de la jagua. Y entonces aquí nosotros le echamos el segundo componente, que es el componente nitrogenado. En el laboratorio el proceso es mágico. Aquí vemos cuando la reacción ha terminado, cuando ya
Lo que era así, inicialmente incoloro, se va tornando azul. Ya usted puede ver aquí la clase de color que se ha generado. Este mismo proceso lo hace Nicolás en una fábrica, pero en cantidades industriales. Por acá entra la fruta, es lavada, pelada la cáscara, transportada para luego ser cortada, exprimida para sacar el jugo. Ahí llega el jugo y se hace el proceso de reacción del jugo. Queda el azul en líquido con una cantidad de agua abundante. Y luego en este evaporador se hace una concentración retirando contenido de agua, dejando un líquido mucho más concentrado en azul. Toda la jagua que procesan en la fábrica de Ecoflora viene de cultivos del Magdalena Medio. Es un árbol pionero, regenerativo de vida, regenerativo del suelo, que ayuda a generar las condiciones necesarias para que la vida prospere en suelos y en ecosistemas que han sido degradados, incluso por minería. Es una de estas primeras especies en resurgir prácticamente de la nada y en generar estas condiciones para que otras especies puedan establecerse y prosperar. Nicolás consiguió la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, una oportunidad única para un producto que tiene su origen en la naturaleza colombiana. Cerca del 60% del mercado mundial de colorantes en alimentos es de origen natural. Con la llegada de esta solución de un color azul, que era el único que faltaba en el mundo para completar la paleta de colorantes naturales y particularmente en pHs ácidos, que es un uso muy importante en alimentos y bebidas, en lácteos, en confitería y en otras aplicaciones, pues ya la industria mundial de alimentos va a tener la posibilidad de hacer productos azules, pero también tonos que antes era imposible obtener, de verdes, morados y otros colores. De hecho, el azul de jagua ya fue incluido en el Códex Alimentario, una lista de aditivos alimenticios permitidos en más de 180 países por la FAO y la OMS. Y por si fuera poco, cuentan con las certificaciones halal y kosher, que cumplen normas dietéticas para las comunidades musulmanas y judías. ¿Por qué la gente quiere comer cosas azules? A los niños les encanta el azul. De hecho, hay una gran cantidad de productos en alimentos y bebidas lanzados anualmente al mercado, azules, en los Estados Unidos en particular. En Asia también es una gran tendencia. Pero más allá del azul, realmente su importancia es como color primario. Nos da la posibilidad de llevar al mercado verdes, morados, fucsias, marrones, hasta negro podemos hacer, mezclando este azul tan novedoso con otros colorantes naturales ya probados, amarillo, rojo, entre otros. El azul de jagua es una oportunidad de negocio enorme que siempre había estado ahí, en las selvas colombianas, pero que nunca nadie se había ocupado en hacerla prosperar. ¿Cuántos tonos de azul se pueden sacar del azul de jagua? Muchos, desde azul celeste hasta azul ultramarino, muy oscuro. Y tienen, digamos, un mapeo de cuántos otros colores pueden llegar a salir de ahora de manera natural gracias a este azul, como cuántos amarillos, cuántos verdes, cuántos marrones. Infinito realmente. Infinito como los colores. Infinito como los colores. Los colombianos nos la pasamos diciendo que nuestra mayor riqueza es la biodiversidad, pero del dicho al hecho hay mucho, pero mucho trecho. Se va uno a fijar y son muy pocas las empresas, los productos, las tecnologías de origen colombiana desarrollados a partir de nuestra biodiversidad y más que lleguen a los mercados globales. Y desde niños hemos oído decir que nuestra principal riqueza, de lo cual estoy convencido, es nuestra biodiversidad, pero es mucho lo que la hemos maltratado y muy poco lo que la hemos sabido utilizar. ¿Se puede hablar en millones de dólares o en millones de pesos de la magnitud de este negocio? El mercado mundial de colorantes naturales está llegando a los 3.000 millones de dólares, de los cuales casi 700 corresponden al azul. Pero más allá del dinero, el impacto de un emprendimiento de este tipo trae unos beneficios insospechados para el país. Las comunidades con las que trabajamos, campesinas, indígenas, son un eslabón fundamental en nuestra cadena de abastecimiento. Entonces ellos reciben también
beneficios monetarios y no monetarios de esta actividad, que incentiva y propicia el mejoramiento de la calidad de vida y del uso más sostenible del suelo en todos estos territorios. Nicolás y el profesor Echeverry emprendieron esta aventura azul hace 20 años, una aventura que no solo reveló que Colombia tiene tesoros inexplorados, sino que creó la manera en que estos tesoros naturales pueden convertirse en nuevas maneras de ingresos. Este azul tiene 2 familias de patentes que han sido aprobadas en más de 35 países. Pocos países tienen tantos azules como Colombia. Sus 2 mares, su cielo y a veces sus montañas a lo lejos se ven azules. Ahora, este nuevo azul, el azul de Jagua, salió de las tinieblas y nos muestra que aquí, en este país, todavía hay muchos tesoros por descubrir. El azul de Jagua tiene permisos para venderlo en más de 180 países, un logro que definitivamente ha hecho de Colombia el dueño indiscutible del color azul a nivel mundial. Y bueno, un saludo al maestro Jaca Namijoy, que está exponiendo en Ibiza, en España. Jaca y su obra viaja con el azul del país por el mundo entero. Si quieren volver a ver alguna de nuestras historias, síganos en Facebook, en nuestro canal de YouTube y ahora también las puede ver en Ditu. Descargue la aplicación y repítalas cuando quiera. Espera en séptimo día pacientes que aseguran que fueron diagnosticados a través de una supuesta máquina biocuántica y que a raíz de esos resultados les recomendaban tratamientos de alto costo. No se lo pierdan. Nosotros nos vemos como siempre. Los espero el próximo domingo con otras 3 grandes historias. Buenas noches. Que descansen.